tipo experto en derecho de... Esta ha sido una semana que concluye este domingo con una serie de episodios en lo político muy complejos. Estoy sentado donde el Esteban Ávila porque estoy en México. Entonces estuvo viendo ahí la victoria el día jueves de la selección boliviana ante Surinam. Le falta un partidito a Bolivia para clasificar, por eso no está así que yo estoy aquí de superdirector en la sala con mis contertulios. Y digo, aparte del fútbol, las complejidades de la semana han estado marcadas por lo de la judicatura, que a mí me parece una cosa vergonzosa. Lo que está pasando con organizaciones políticas, ya pasó con Revolución Ciudadana. Tuvimos hace pocos días visitando la sala al ex consejero del Consejo Nacional Electoral, Fausto Camacho. En esta semana Construir Unidad Popular podrían ser los damnificados, pero Jimena, qué enrarecido el ambiente, ¿no? Desde el punto de vista no solo político, sino jurídico. Tenso, y además que todo termina siendo político, ¿no? Porque yo creo que lo que pasa con el Consejo de la Judicatura, si bien tiene una salida jurídica, se han activado mecanismos judiciales, hay un trasfondo político detrás, ¿no? O sea, es inevitable pensar que las decisiones que se están tomando, el no dejar a Alexandra posesionarse, Villasís posesionarse, el envío de la terna inmediata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, creo que es claro que hay un trasfondo político, un interés político ahí. Y digo también, Ángela, es agotador para el periodismo, ¿no? Porque todos los días estamos desde nuestras trincheras tratando de leer un poquito y entender cómo interpretar lo que está pasando. Sí, creo que, bueno, el Ecuador es un país para no aburrirse nunca. Al menos en el periodismo uno nunca se puede aburrir. ¿Usted no se aburre? Jamás. Pero sí... ¿Y eso que usted escribe política, economía? ¿Qué más escribe usted? Economía, política principalmente, pero además de la región. Entonces, cuando comparo la región con Ecuador, uno dice aquí pasan, bueno, en otros países también pasan cosas extraordinarias, pero en el Ecuador uno nunca se aburre, pero además a mí sí me sorprende y me agobia mucho ya la falta de capacidad de asombrarnos en la ciudadanía. O sea, antes cuando han habido episodios así, pues recordemos, ¿no? Capaz lo más palpable, lo de los forajidos, que fue también por un tema de justicia y demás, pues la gente reaccionaba, pero ahora esta inmovilidad ciudadana sí, a mí es de las cosas que más me preocupa y me inquieta profundamente, porque están pasando unas cosas absurdas, jurídicamente, como decía Jimena, y la gente no reacciona. Entonces, esta inmovilización ciudadana me parece que es lo que más nos puede cobrar factura de aquí al corto, y sea cual sea el gobierno que venga. Y lo que decía Ángela, doctor Román, cosas absurdas desde lo jurídico. Lo de esta semana con Alexandra Villasís que mencionaba Jimena, ¿es un absurdo jurídico? Yo creo que sí es un absurdo jurídico, porque el absurdo jurídico tenemos que partir, es una cuestión que va en contra de todo lo que es la ley, ¿no es cierto? Entonces la lógica nos dice, es esto, es el sentido común que tienen que tener los seres humanos, y el pensamiento siempre tiene que ser lógico y siempre va a inferirse y deducirse algo. Entonces, si yo tengo una resolución en la que me dicen que levanten la medida de inhabilidad y la jueza es muy clara, y hoy de mañana te oía justamente... O sea, usted sí me escucha. Claro. Y vos leíste la resolución, y la resolución estaba clarísima. Yo, que no soy abogado, le decía a la audiencia, por eso señalé ahí, puse la resolución que es corta. Sin ser abogado, creo que solamente hay que leer para no perderse. Claro, entonces... Es súper entendible. Yo no sé dónde está la oscuridad ahí que dice el ministro del Trabajo. Claro, el problema es que cuando quieres encontrarle, cuando eres deshonesto académicamente, y has traicionado tu ser, tu esencia, como es el señor Burbano, defensor de derechos humanos. Eso iba a decir. Tal cual. Imagínate que me enteré que había sido abogado de la CONAIE. No. Sí. Eso es una revelación para mí. Un amigo, me paré una vez en las Naciones Unidas y me encontré ahí. Dijo, hermano, yo lo llevé a la CONAIE.
Y claro, y cuando tú ves que hizo artículos sobre la ejecución extrajudicial, es decir, tú tienes una visión que lo ves y dices derechos humanos y traicionar eso te lleva a hacer cualquier cosa. Entonces cae en el absurdo jurídico. Entonces tiene que sostener la deshonestidad académica con un absurdo jurídico. ¿Para qué? Para complacer a quien le pide que haga eso. ¿Qué es un habeas data, Jimena? Pero creo que a veces escuchamos, ¿no? El habeas corpus, el habeas data, creo que conocemos, tal vez o estamos más familiarizados los ciudadanos que no somos abogados con el concepto del habeas corpus, no siempre con el habeas data. ¿Qué es el habeas data? Mira, el habeas data, Fabri, es uno de los mecanismos que muy poco se conoce porque la gente no está pensando en la importancia de la protección de los datos personales. A propósito incluso del último decreto del 12 de marzo de la geolocalización. Es decir, la ciudadanía no piensa o no percibe lo importante que es el dato personal, la protección de los datos personales. El habeas data es para proteger eso. ¿Te estás refiriendo al decreto sobre inteligencia? Correcto, correcto. Entonces la gente no entiende, digamos, de esa importancia y el habeas data es el mecanismo judicial para proteger los datos personales, tanto para acceder como para rectificar un dato personal erróneo. ¿Qué es lo que hizo Alexandra Villasís? Presentó un habeas data porque hay un dato personal erróneo que ella tiene un impedimento laboral por una deuda del Servicio de Rentas Internas, deuda que el Servicio de Rentas Internas dice no existe. Ella no tiene deuda. Ok, entonces, ¿eso qué significa? Que el Ministerio de Trabajo tiene un dato equivocado. Ese dato tiene que corregirse. Eso debiera de ocurrir, por eso yo concuerdo con Álvaro, es un absurdo, porque eso debería de ocurrir sin necesidad de activar el proceso judicial. Es decir, el Ministerio de Trabajo debería de hacerlo de manera inmediata porque es su trabajo. Debería haberlo hecho. Entonces, ¿qué es lo que hace Alexandra Villasís? Toma mano de un proceso judicial de la justicia para que le rectifiquen el dato. Ahora, tienes una sentencia en la que un juez dice rectifiquen el dato y aún así no se rectifica. Por eso es que creo que ahí es clarísimo, digamos, la intención de obstaculizar el que Alexandra Villasís pueda asumir este cargo como presidenta encargada en su función de alterna, ¿no? Y en estas horas, por ejemplo... y no es alterna, es titular. No, es titular. A ver, ella es suplente, pero es alterna del titular. Claro. Y se va y tiene que titularizarse. ¿Cuál es la diferencia con su caso, por ejemplo? Que yo también lo he citado, pero sí sería traerlo, doctor Álvaro Román, a colación en esta sala, porque su caso tenía una particularidad. Usted no provenía de la vertiente de la Corte Nacional de Justicia en su condición de suplente. Yo recordaba que en 2019 el Consejo Transitorio revisa la terna que le manda a la Corte Nacional de Justicia, descarta a las dos primeras personas y elige a la tercera de la terna, que era la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez. Así es. Y ya no le quedaba suplentes. Y tampoco le quedaba tiempo para pedir una nueva terna para elegir un suplente. Y ahí usted provenía de la terna de la Fiscalía, ¿no? Y yo estaba afuera. Ya habían eligieron los 4 vocales, excepto el de la Corte Nacional. Y ahí eligieron... ¿Y a usted no le eligieron? Y no me eligieron. No le eligieron. Es decir, eligieron de Fiscalía a la doctora Maribel Barreno y a la doctora Yolanda Yupanqui. Yo me quedé con los 5 que quedamos en último lugar afuera ya. Y yo no sé, de la noche a la mañana, en ese momento yo no hice gestiones, nada, absolutamente nada. Que mis hijos me dicen, ve papi, te están nombrando. Y dije, ¿cómo así? Le decía yo, me están nombrando. Y me pusieron como vocal suplente de la doctora Maldonado. Y ahí entro yo. Yo tuve la intención de no aceptar el cargo, ¿verdad? Esa es una historia personal, ¿no? Y yo consulté a un hermano, le digo, ve, ñaño, no creo que debo aceptar porque Mi hermano me dice, acepta porque son condiciones extraordinarias del Consejo de Participación Ciudadana. Estas competencias que la Corte reconoce. Entonces, ¿por qué mi caso es diferente? Y ahí muy bien lo estabas explicando. Porque el Consejo, estamos en un proceso de transición. Tenía las decisiones del Consejo por el dictamen interpretativo de la Corte, le dio categoría de norma constitucional. Entonces era como el 179. La decisión de elegirme a mí era como el 179. Esa condición tenía. Entonces no se estaba yendo en contra de la Constitución. Con esa calidad de norma, mi nombramiento se hizo una norma. Y por eso yo, en la noche que discutía con Fausto Murillo, le decía, Fausto Murillo me decía, ¿y dónde está la norma constitucional para que tú sigas de presidente? O de vocal. Digo,
la decisión del transitorio. Que tenía rango de norma constitucional. Constitucional. Entonces, en ese momento, claro, el rato que renuncia María del Carmen Maldonado, claro, la decisión era mantenerme como suplente o acceder a ser presidente de la Judicatura. Esa fue la decisión. Entonces, cuando veo todo lo que se produjo en contra mía, entonces yo presento las acciones constitucionales, pero la Corte termina diciendo en el 106, en el párrafo 106, usted no puede ocupar jamás el cargo. ¿Por qué? Porque proviene de la vertiente de la Fiscalía. No puede ocupar jamás el cargo como titular. Como titular. Yo podía ser presidente temporal. Porque Pero ahí, usted estaba consciente de eso. Claro, y usted nunca claro. pretendió ser presidente titular. no, nunca. Claro, es que a veces las apetencias de los políticos, pero le pregunto al doctor, pues se le pregunta. No, es que yo jamás... A ver, el problema es que la gente se endulza con el poder, ¿no? Sí. Y quiere poder. Yo creo que a mí, esa es la formación en cambio que uno recibe desde la casa. A nosotros nunca nos enseñaron para vivir por el poder, sino para servir a la gente. Entonces yo creí que esa era la oportunidad de yo servir a la gente. ¿Sí? Entonces, pero en ese momento el poder oculto que había en Carondelet, que era este señor Aparicio Caicedo, me impidió, El consejero. claro, ad honorem, ¿no? El consejero ad honorem. Claro, y manejaba y se llevaba muy bien con los vocales. Yo no lo conocía, ni sé, y hasta ahora no lo conozco. ¿Verdad? Pasa por Guayaquil o Quito, yo no lo conozco. Él mete mano. Y hace una reunión en la Corte Nacional. Ahí se reúne con todos los jueces, con el doctor Saquicela, con Alexandra Vela, que era ministra de Gobierno, con el comandante general de la policía, el general Carlos Cabrera. Toda esa información me llegó a mí, ¿verdad? Ahora es que te estoy contando, Fabricio. Como estamos en está un bien sector, pegado. claro, estamos en Nadie una va sala ahí. más Aquí en Chiquis. claro, Está contándole a dos periodistas, además. ¿Eh? claro. Entonces, pero ahí viene, ¿no? Entonces, ¿por qué es diferente? Porque la doctora Villasís viene de la vertiente de la Corte Nacional. Ella sí puede titularizar. Claro, y el 262 es clarísimo. Entonces, y ahí es donde mi párrafo del 106, lo único que aclara es, vea, usted no puede porque usted viene de la vertiente de la Fiscalía, pero el que viene de la vertiente de la Corte Nacional sí puede sí titularizarse. puede. Entonces, el párrafo 106 lo que hace es aclarar lo que quieren oscurecer ahora los sabios, ¿no? Pero ¿sabe qué? Y ahí, Ángela, yo creo que hay que hablar, debatir, discutir y cuestionar el papel de la prensa. Porque resulta que este detalle que acaba de decir el doctor Román, por supuesto, perdón que hable en primera persona, pero sí existimos aquellos que lo hemos observado. Pero hay otro sector de la prensa, y se vuelve a discutir nuestro trabajo como periodistas, que tratan de posicionar una narrativa distinta en el sentido de que la situación de la doctora Villasís es similar a la del doctor Román, para descalificar a la doctora Villasís. Entonces, ¿hasta qué punto este rol de la prensa está calando para posicionar esta narrativa y contraponerse con lo que dice la norma? O sea, a mí lo que me molesta profundamente de las situaciones, y en general de esta particularmente, diría, es que nos quieran hacer creer tontos. O sea, piensan que somos tontos, o sea, que en la ciudad somos tontos y creemos que sí, que es verdad, que lo que dice el señor Burbano, que es verdad, que no sabe cómo aplicar la norma, que es verdad. Discúlpame, Ramiro Ávila le dice idiota, ¿no? Pero, o sea, es como piensan subestimar a la ciudadanía y eso me molesta profundamente. Pero además que los periodistas comprados se hagan los tontos para repetir eso me molesta el doble. O sea, porque crear opinión pública es muy delicado. Y además, cuando tienes audiencias grandes y les estás contando mal el cuento, haciéndote el tonto, diciendo una verdad que no es, o sea, estás haciendo un daño y es lo que usted decía, eso de ser deshonesto intelectual, académica, pero también moralmente es terrible. Y cuando tienes un sector de la prensa que está haciendo un eco, haciéndose el tonto, porque eso es lo peor, o sea, es lo que a mí me descompone. Pero usted está utilizando un término fuerte, comprada, prensa comprada. Es que si no, ¿cómo más explicamos? Si no, 2 más 2 es 4, o sea, es que si no, para los periodistas que tenemos honestidad intelectual, lo que intentamos trabajar así, para nosotros es claro lo que dice la norma. No nos hacemos los tontos, eso es lo que yo digo, ¿no? Uno no se hace el tonto de decir, no, tal vez sí, tiene razón. O sea, eso no es posible. Y eso es lo que a mí me molesta como periodista, porque sí hay un sector de la prensa totalmente alineado con el gobierno, que puede haber intereses
políticos, tal vez puede haber afinidades políticas, tal vez, pero también intereses económicos. O sea, eso creo que lo sabemos todos, no es un secreto para nadie. A eso me refiero. Entonces sí yo tengo una molestia profunda con eso, porque además son un sector de la prensa que tiene audiencias muy importantes. Claro. Y que si le dicen tienen esto... seguidores algunos de estos opinadores, ¿no? Tienen un buen número de seguidores. O bueno, estas plataformas que nos llegan, que no son pero esas medios de otras, ¿no? comunicación. Esos Es que son medios ahora... inauténticos, les dicen los usuarios Pero es que ahora hay digitales. un mar en que la gente en realidad no No está sabe pudiendo qué es. distinguir Ajá. qué es un medio, qué es una plataforma, quién está comprado, quién está haciendo periodismo real. Es muy difícil, o sea, está siendo muy difícil. Y entonces nos queda más complicado que la gente también se alinee con la verdad, porque no le están diciendo la verdad. O sea, obviamente los periodistas tampoco somos dueños de la verdad, o sea, no somos objetivos, o sea, porque somos sujetos, somos subjetivos, pero en cambio sí tratamos de contar las cosas como son, pero hay gente que no. Me encanta lo que dice Ángela, porque yo siempre digo, a mí no me digan imparcial ni objetivo. Yo soy subjetivo y no soy imparcial. Digo, yo en este tema no soy imparcial. ¿Por qué es tan importante el Consejo de la Judicatura, Jimena? O sea, yo no sé si era así antes. A ver, yo he tenido la oportunidad por el periodismo de seguir la construcción de los procesos constitucionales, legales, desde hace más de 3 décadas. Estuve en la Asamblea de Sangolquí, estuve en la de Montecristi. Ha habido cambios del diseño constitucional en cuanto a la judicatura. Antes no existía el Consejo de la Judicatura, teníamos a la Corte Suprema de Justicia que incluso manejaba los temas administrativos y por eso crearon el Consejo de la Judicatura. Pero digo, ¿es un problema del diseño constitucional o no? El rol de la judicatura que de pronto se convierte en imprescindible. No es un problema de diseño porque el diseño... Pese a que todo el mundo quiere. A ver, el diseño en estricto sentido es una idea positiva, digamos, incluso si se mira el Consejo de Participación Ciudadana y Pero Control está bien Social, entonces bien. que existe el Consejo. O sea, la idea inicial fue separemos la función jurisdiccional de la función administrativa para que no se distraiga, digamos, la función jurisdiccional y los jueces puedan tomar, la Corte Nacional de Justicia pueda tomar las decisiones jurisdiccionales tranquilamente, que todo lo que sea administrativo, disciplinario, se vaya al Consejo de la Judicatura, es decir, que la Corte Nacional de Justicia no piense en comprar papel higiénico, digamos, una cosa así, ¿no? El O las diseño es resmas de correcto. papel, ¿no? Exacto. Pero Los túneles. claro, todo este diseño ha sido mal usado, ¿no? Lo propio que yo siempre ejemplifico el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a mí me parece una idea extraordinaria. Era. Pero muy mal usada, ¿no? ¿Y cuál es la intención, Fabricio? Claramente alinear a la función judicial. Porque claro, la función legislativa de alguna manera ya está alineada a la función ejecutiva, necesitas a la otra función, ¿para qué? Para poder tomar decisiones con tranquilidad, porque la función judicial sirve para perseguir, sirve para apuntalar temas. Es que yo siempre digo, vos haces las leyes abstractas generales. Bueno, la Constitución dice eso, ¿no? Las leyes deben ser generales. A ver, no. Es que tú tienes la asamblea, tienes todo, es abstracto. Claro. Pero cuando llega el caso en concreto necesitas tener al juez. Porque el juez resuelve el caso en concreto. Entonces, si vos no tienes control en la justicia, no tienes control en el fallo. Pero es súper grave lo que Pero yo está creo que ahí Claro. entra un punto Es importante real. y es que además en este país está muy naturalizado, bueno, incluso en Estados Unidos está pasando, pero la incidencia de la política en la justicia, que es una cosa, o sea, la política empieza a usar a la justicia como arma cuando eso en un mundo ideal no debería suceder, pero bueno, ahora incluso en Estados Unidos está sucediendo. Entonces, ese es un detalle que atraviesa totalmente los estamentos de los que estamos hablando. Claro. Yo vea, a ver, las experiencias del presidente de la Judicatura. Uno sí recibe llamadas, Claro. ¿no es cierto? Claro. Pero uno tiene que valorar las llamadas y decir, ¿cometo delito de tráfico de influencias? Entonces, ahí viene el problema, que se ha naturalizado que el presidente o el consejo o la judicatura tiene que influir en las decisiones judiciales. Pero Exactamente. llamadas del poder político al presidente de la judicatura para que a su vez le llame al juez y falle de un modo que le interese al poder político. A eso se es que refiere. verás, a ver, ahí viene la crítica y hay que hacerlo histórico, ¿no? Antes había la Corte Suprema. ¿Quién quería controlar la Corte Suprema? Y le interesaba las salas penales. Y el presidente de la partidos Corte políticos. Suprema era porque era el juez instructor el que iniciaba.
Cuando cambió el modelo a la fiscal, ahora todo el mundo quiere tener la fiscalía. Pero esto cambió con la Constitución del 98, ¿verdad? Sí, sí, en el 98 y en el 2000 ya entró la fiscalía a ser el centro de la porque investigación. acuérdese que antes de la Constitución del 98 era el presidente de la Corte Suprema el que lideraba. Tal vez el caso más emblemático es el de la JIC, ¿no? Claro, el doctor Miguel Macías Hurtado. Y luego el doctor Carlos Solórzano Constantino. Exactamente. Entonces, acuérdate que Febres Cordero manejaba las salas penales y el presidente de la Corte Suprema. Sí, claro. Cuando llegó Rodrigo Borja, él también manejó Fiscalía General, presidente de la Corte Suprema y presidente del Congreso. Es decir, todos en su momento han tenido este manejo. Pero donde se nota el rato de que entra la cuestión del Consejo de la Judicatura y entra en esta situación es en el gobierno de Correa, que Correa también comienza a manejar y tenía el Consejo de la Judicatura que tenía que llamarle al presidente, que era el doctor Gustavo Yar, y él tenía que manejar eso. Entonces, y los directores provinciales se convertían en esas personas. Entonces, claro, cuando tú, verás, Fabricio, yo siempre digo, uno tiene que valorar en qué caso uno tiene que hacer coordinación y en qué caso tiene que influir. Yo siempre dije la coordinación. Por ejemplo, a mí me llamaba el director del SNAI. Doctor, hay un habeas corpus que está proponiendo tal líder de un GDO. Entonces, claro, yo coordino. Digo, a ver, ¿qué tengo que coordinar? Que no se me caiga la audiencia, que esté todo listo y con eso ya... Pero ahí ya el juez ya siente la presencia de la judicatura. Indirectamente, psicológicamente, dice, está atrás del presidente. Es lo que le pasó al juez Serrano, ¿no? O sea, no, eso es diferente. Pero digo, la estructura de claro, cómo se siente la influencia en el camino. Pero pues. en casos, pero a ver, yo lo que digo es, casos muy peligrosos, uno sí tiene que coordinar con o sea, no con dejar todas que las el juez instituciones. decida solo, porque podría Claro. decidir mal. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que cuando tú llamas y le dices, ve, quiero que des el fallo a favor de... Claro. Eso no es posible. Claro, pues. Eso no es correcto. Eso no es correcto. O que el presidente le llamen al presidente de la judicatura y le digan, vea, hay este caso, le conoces a esta jueza y puedes llamar. Oiga, le voy a poner un ejemplo, pues cuando estaba muy en en el Consejo de la Judicatura, me refiero al doctor Juan José Murillo, al doctor Fausto Murillo, a la doctora Maribel Barreno, la famosa reunión que fue grabada, pues, Claro. donde está el doctor Juan José Murillo con la doctora Barreno, pretendiendo ejercer presión porque supuestamente el presidente de la República había pedido que la acción de protección le den la razón a la señora Yori para que vuelva a ocupar la presidencia de la Asamblea. O sea, le escucho a usted y se me vino a la mente ese caso. Ese es el caso. Ese es el caso, ¿verdad? Ese es el caso. Entonces usted yo ahí creo, yo pretendí encapsularlo al Consejo de la Judicatura. Que cualquier llamada, yo no estaba apto para. Entonces, claro, ese es el problema. Oye, usted está develando el secreto a voces que creo que todos sabíamos. Todos saben, ¿no? Es que eso, además con la llamada efectivamente de Gaibor, creo que se evidenció, ¿no? Claro, Cómo que hay es una el descomposición. procedimiento. Claro. Es que digo, hay los buenos funcionarios que están con la misión clara de lo que debe ser. O sea, yo siempre pregunto cuando, digo, Correa, cuando mira atrás y ve todo lo que se transformaron sus experimentos, digo, ¿qué pensará? O sea, Yo creo que sí lo hizo. El Consejo de Participación Ciudadana. Correa, ¿qué manejaba? La sala tributaria y la sala administrativa. Claro. Porque no ¿Por quería, qué? ¿Por qué? Porque no quería perder los juicios de contratación pública Ya. y no quería perder los juicios Con las de empresas. tributarios. Claro. Ya. Porque con más plata hago más obra. Entonces, Pero qué interesante lo que está diciendo. No Sí, había pensado en eso. Es verdad. Más que de las salas hecho, penales. Se cuidaba no, mucho también el las tema, salas penales. Ya luego también. el tema de ya las lo pensaba, indemnizaciones ahí del mismo. Estado. Se cuidaba mucho, los jueces cuidaban mucho el ordenar indemnizaciones del Estado porque vaciabas las arcas. Entonces sí había una intención de precautelar. Es que con Febres Cordero a él no le interesaba ni las administrativas ni las tributarias, Sino las penales. porque como eran liberales no querían pagar impuestos, impugnaban las losas del Servicio de Rentas Y Internas. además el ingeniero Febres Cordero se debía a los grupos económicos de este país. O sea, Claro. Entonces, depende la visión. Si vos tienes la influencia del Estado, Correa era influencia del Estado y por lo tanto cambias el modelo. ¿Cierto? El otro, en cambio, no quiero que el Estado maneje mucho, influya mucho. Entonces,
es diferente la visión, depende del presidente de la República. Fue un error, y les pregunto a los dos, al doctor Román y a Jimena por su condición de constitucionalista también. ¿Fue un error que mediante el referéndum se cambie la configuración del Consejo de la Judicatura en el año 2011, la famosa metida de mano? Porque acuérdense que en el diseño constitucional original de Montecristi eran 9 integrantes del Consejo de la Judicatura elegidos por la vía de un concurso, de un proceso de selección. Para el año 2011 deciden eliminar ese diseño y establecer 5 vocales provenientes de estas vertientes, ¿no? Corte Nacional de Justicia, que lo presidirá, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, Ejecutivo y Legislativo. ¿Fue un error eso? Pregunto, Jiménez. Yo creo que el diseño casi nunca es un error. Yo creo que siempre buscas la manera de encontrar recovecos para usar el diseño a tu favor. Pero ¿fue mejor o no ese cambio o no podemos hacer esa valoración? O sea, el cambio de 9 a 5 no y este... necesariamente, porque mira yo creo que por votación sí. Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también, que se elige vía votación popular y no te garantiza que actúen mejor. Yo pienso que eso fue un error. Por ejemplo, pienso... Yo creo que es la decisión. Es decir, imagínate lo que tienes que trabajar con 9 vocales. Si yo con 3 o 4 no avanzaba. Es más fácil, claro si lo reduces. Ahora, el problema es que en ese consejo eran los trabajadores, las alcaldías. Es decir, ¿qué tenía que ver las alcaldías? ¿Qué tenían que ver los trabajadores? Entonces, ese era el problema del diseño. Entonces, claro, Correa se molesta y dice, no, 5. Y cambia con la consulta del 2011, me parece que es. ¿No? Claro. Entonces, la metida de mano. Claro, ahí viene la metida de mano. Pero claro... Por si acaso, Correa mismo le bautizó así, ¿no? Claro. Él mismo dijo que si tiene que ser así, que va a ser. Entonces, ahora, yo creo que el Consejo sí tiene que existir. Yo creo que la elección de los jueces, ese es el gran dilema de toda la vida. Ese es el dilema de la vida. ¿Cómo elijo jueces? Y fundamentalmente jueces nacionales, que son los de cierre. Los que tienen más poder, claro. Claro, son los de cierre, ¿no? Para mí siempre hubiese sido que se mantenga el modelo de los jueces 98. vitalicios de la Corte Así Suprema es. de Justicia del año 97. Yo también estoy de acuerdo. Sí. Porque ¿sabe qué? Ahí aplicaron y usted debe recordar, doctor, Sí, el sí. mecanismo de cooptación. Sí. Entonces, claro, la propia Corte, si mañana o pasado, y pasó con el caso de Olmedo Bermeo, no sé si se acuerdan, pero que fue destituido y luego fue reemplazado por la propia Corte. Sí, pero no. A ver, pero primero venía de 3 vertientes. El origen de los jueces. Claro, la carrera judicial, la Entonces, docencia universitaria y el libre ejercicio. Y libre ejercicio. Esas eran las 3 Entonces, vertientes. ahí no es un concurso abierto. No, claro. ¿No es cierto? Entonces, claro, yo le digo, está bien democratizar, pero hay ciertos lugares que la democratización sí hace daño. Porque se nos puede filtrar cualquier cantidad de personas no aptas moralmente para ser juez. Y usted no puede garantizar. Esa prueba de confianza que nosotros, imagínense, con esa prueba de confianza dejamos 35 candidatos. Y tuvimos 7, 8 candidatos que cayeron en la parte moral. Moral. ¿Cómo se determina eso? Es que la prueba se dividía en 2. En cuestión ética y la cuestión para poder resolver. Entonces, claro, la prueba psicológica se hace mucho más compleja para ver la contradicción que tú tienes sobre las actuaciones que puedes tener. Se quedaron 6 afuera, 6 o 7. Y 35 que no sabían cómo resolver, porque ya es cuestiones matemáticas, lógica, todo. ¿No? 35 personas se quedaron afuera. Entonces, de los cuales uno acabó ser destituido. 2 fueron destituidos. Entonces la prueba ética sí fue. Sí, La observación de la Contraloría, me contaba la persona que estaba metida en el examen especial, decía que no habían puesto un rango mediano para ver si eran morales o medianamente morales. No, la moral es Eso no o es. eres o no eres, no hay blanco, no hay penumbra. Obviamente. Soy más o menos. Pero la cosa fue la observación de la Contraloría General del Estado. Es irrisoria, porque claro, querían justificar la caída del concurso. Claro. Pero mi punto es cómo se establece lo moral. A eso me refiero. Es que o sea, no termina siendo subjetivo. No, pero lo haces hay principios objetivo. básicos, hay principios básicos. Es como la ética periodística. Tampoco en un punto pensamos que sí
pero no, o sea, sí hay unos parámetros que compartimos todos los que vivimos en sociedad o los que ejercemos periodismo. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles las preguntas que te hacen? ¿No es cierto? ¿Qué haría usted si encuentra un lápiz? ¿Lo devolvería? Y le pone algunas alternativas. Entonces, esas cosas pequeñitas son las que te determinan qué pasaría. ¿No es cierto? Y te ¿En va, serio? ¿Hubo gente que se cayó en eso? se cayó. 35, ¿no? No, 6. 6 en eso. en eso. 6. Y 2 estaban ya de jueces, ¿verdad? Chuta. Y de anticorrupción. Oye, qué país, ¿ah? Y sí, Entonces, me parece pero- poco, la verdad, porque sí hay un déficit moral, ético en la Es que eso sociedad. te ¿no? devela el relato del doctor Claro, Román. hay una descomposición terrible, o sea, una descomposición Ahora, terrible. la desmovilización yo le echo también la culpa a Sí, Correa. ¿verdad? también, yo también. En eso hay que echarle la culpa. Y Correa hay que poner hizo nombre y el- apellido, porque esto no es así. Correa hizo el divide y vencerás, o sea, dividió los profesores, los míos, los tuyos. Dinamitó todo, Y- todo lo que e- era sociedad organizada. Sí, e hizo lo suyo, o sea, hizo una sociedad civil a su medida. Tenía sus profesores, sus médicos, sus indígenas, su movimiento indígena, y Los los otros. movimientos estudiantiles Eran también. dinamitó todo. La Universidad Central ahora Por eso es lo que yo digo. es ¿Cómo una dormirá por las desmovilización, noches una sabiendo? apatía, una El indiferencia que hay. Yo soy profesor de la Central. Eso le iba a decir, ¿usted sigue siendo docente ahí? Claro, yo sigo, ¿Cuántos años docente ahí? 13 años estoy ya. Ya, pues está poco tiempo. Sí, en el 2013, no, 13 años, sí. Pero antes, ¿cómo era? Nos incendiábamos. Puta, yo no era de los que salía a manifestaciones, pero cualquier cosa ya estaba llena la calle de la América. ¿no? Eso sí hace falta, el control social, la gente protestando, la gente haciéndose sentir. Y lo mismo pasó con la prensa, o sea, el correísmo hizo lo mismo incluso con la prensa. Nos ganó los buenos, los malos. O sea, los buenos igual eran sus periodistas. Los partidos Los políticos, malos periodistas éramos los demás. Ahora- Mala palabra ser periodista. Y ahora se ha ido O sea, profundizando eso. ¿no? Totalmente. Yo creo que La prensa él corrupta. comenzó Sí, y seguimos. se ha ido profundizando. Ese es un estigma, Y hemos aún. llegado a un momento, como tú lo dices, estamos desmovilizados. Y toda la gente dice, vean, Apáticos, claro. apáticos. Si esto no les causa repudio, Ajá. repugnancia, Ya, Ese- ¿qué más ese es el puede término ser? que yo he utilizado Es que, hoy día. ¿qué más puede pasar? ¿Qué más, ¿qué se más necesita? puede pasar? Es que a mí me los repugna- únicos, los únicos que están haciendo este trabajo que nos daría son los A indígenas. mí me repugna, y tomo las Y más o palabras de menos. Ángela, cuando decía al inicio, a mí me repugna que nos crean tontos. Entonces, como nos creen tontos, se inventan una serie de cosas porque creen que somos tontos. Me parece repugnante. Pero es que la narrativa sí ayuda. Yo recuerdo que, por ejemplo, es que es 2 más 2 son 4, ¿no? Si el presidente titular queda inhabilitado, tiene que subir quien la ley dice que tiene Es que subir. suplente, Pero acuérdense punto. que tuvimos esa discusión cuando la candidatura del presidente de la República. ¿Quién tenía que asumir La con su vicepresidenta. ausencia temporal? vicepresidenta. O sea, eso además lo dice la Constitución y es, como decía Ángela, interpretación literal. O sea, no hay a dónde perderse. El caso de Pero Rosalía se perdieron. Arteaga. Todo mismo. Claro. Hay Ahí algunos hicieron una bemoles, interpretación que la Sí. norma Lo que pasa- constitucional no decía. Lo que pasa, que no sé qué. ¿Sabe cuál fue la interpretación? A ver, yo recuerdo porque cubrí esa sesión del Congreso Nacional en el año 97. 96. Esto fue 5, 6 y 7 de febrero del 97. vea. Claro, así era. Ya, el 5 de febrero se instala el Congreso Nacional y es el 6 de febrero donde toma la decisión. Entonces invocan un vacío porque la Constitución hablaba de ausencia definitiva y no decía la palabra temporal. Pero se supone perdón, decía la palabra temporal y no definitiva. Pero se supone que si tienes vicepresidente es para que reemplace incluso en ausencia Claro. Definitiva, temporal. Y en ese tiempo recuerden ustedes que era el Congreso Nacional el que interpretaba la Constitución. Así es. En ese tiempo había Tribunal de Garantías Constitucionales, que luego fue Tribunal Constitucional, pero era el Congreso el que interpretaba la Constitución. Y esta gente interpretó de modo literal, entonces solamente habla de temporal y no definitiva, y ahí se cree el interinazgo, que era una figura que no existía en la Constitución de la República, pero fue una interpretación, igualito, guardando las distancias de lo que está pasando al día de hoy. Pero lo que me parece el día de hoy es que, además, y lo mencionaba, es este rol de los medios para posicionar esto. Y me parece terrible que, por ejemplo, para otros casos, y la prensa en estos días lo ha develado, en cuestión de 2 o 3 días ya le arreglaron el tema de la inhabilidad a algunas personas, entre ellas la señora Morejón, que estaba tercera en la terna. Finalmente ya la sacaron de la terna a la señora Morejón, funcionaria del gobierno del registro de datos públicos. Estaba inhabilitada y en el plazo de 2 días le arreglaron la inhabilitación.
Y a la doctora Villasís, desde el 9 de febrero no le arregla la inhabilitación. Que alguien me lo explique. Pero a mí, o sea, aparte de todo lo que hablamos en este momento, sí me causa más preocupación que a la gente no le importa, o en general, no nos importe que se está desacatando una orden de la justicia. O sea, ¿Qué pasa de si un cualquiera de juez? nosotros lo hace? Exactamente. ¿Qué pasa si o sea, es, no sé, más que absurdo, o sea, me parece inaudito que no nos cause ninguna, no sé, ninguna extrañeza, por decirlo menos, que no estén acatando una orden de un juez. O sea, ¿cómo puede pasar eso en el país? ¿Qué nos espera el ciudadano común en cualquier circunstancia de la vida si es que alguien que está en el poder lo hace? O sea, es totalmente absurdo. O sea, desacatas una norma legal, además, ¿no? Una sentencia judicial y no pasa nada, porque además es como, sí, y... Pero el desacato, ¿qué consecuencia debería tener? Por ejemplo, en este caso del habeas data, ¿constitucionalmente hay algún tipo de por supuesto, consecuencia? Por supuesto que hay consecuencias, solo que las consecuencias, como sucede en la justicia, son más a mediano plazo, ¿no? Lo que tiene que suceder es que la jueza diga, establezca como acciones para presionar, ¿no? Porque la jueza tiene facultades coercitivas, que no son la destitución, pero sí tiene facultades de sanción, de poner multas, exacto. Ya si aún así no se cumple, entonces la jueza tendría que enviarlo a la Corte Constitucional para que inicie una acción de incumplimiento y la Corte destituya al funcionario que no cumple. Sí hay posibilidad de destitución, pero todo este proceso demora, pues. Hasta que eso ocurra, ya tendremos al presidente. Ya le nombraron al... Exacto. Y montado aquí le baja. Pero... Oiga, yo tenía una teoría loca que ayer en el programa de la radio yo lo mencionaba, ¿no? Porque, a ver, esta es una sucesión de episodios sobre los cuales aquí no pasa nada. O sea, recordarán el juicio político a Gonzalo Albán Molestina, ya, que a mí me parece insólita la causal por la cual lo destituyeron a Gonzalo Albán. O sea, Gonzalo Albán lo destituyen por incumplimiento de funciones por un hecho que ocurrió antes de que él siquiera sea candidato. Cuando debieron haber llamado a juicio político, en todo caso, a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral que calificaron la candidatura. Pero por la candidatura de él, avalada por la función electoral, lo llevan y lo censuran y lo destituyen. Se requería 77 votos, o sea, mayoría absoluta, la mitad más uno de los integrantes de la Asamblea, que los tiene ADN para censurar y destituirlo. Yo decía, me imagino que se les habrá pasado por la cabeza que la forma más fácil para sacársela de encima a la doctora Villasís es el juicio político, pero no pueden llevarlo a juicio político por una razón, no les alcanzan los números. Porque para el caso de la judicatura necesitas mayoría calificada de los 2/3. Claro. Necesitas 102 votos. Ay, sí, que no los tiene. El correísmo no les va a dar los votos. Claro. Entonces no hay forma, doctor. ¿Qué tal? Es que, yo tenía esta teoría loca, claro, que me imagino que se les habrá pasado y saben que no dan y por eso juegan a este desgaste. Claro, el problema es que van a elegir, lo que estamos viendo, van a elegir la titular y el suplente. Así es. Y la van a dejar a la doctora. El juego que está haciendo Harold Burbano justamente es quemar tiempo. Es el desgaste. Es darle tiempo para que el Consejo de Participación Ciudadana termine de hacer su trabajo. Nombrado, ella queda totalmente invisibilizada políticamente y ahí le toca entrar a la parte jurisdiccional constitucional, que creo que es el... tarda. Pero él llevará 1 o 2 años y va bajando la intensidad. O sea, ¿no sería como pasó en el caso de la Judicatura en el caso del Consejo de Participación Ciudadana con la Corte Constitucional, que la Corte le dio una orden al Consejo de Participación Ciudadana que de modo célere lleve adelante el proceso de selección del nuevo presidente de la Judicatura? En el Consejo se hicieron los locos, que era el Consejo que lideraba el doctor Ulloa, y destituyó a la Corte Constitucional. Pasar, pero, a eso me refiero. Sí, pero es que mi sentencia camino, ya está cerrada. Ya. Pero falta todavía ese camino. No, pero por el incumplimiento de la habeas data. Podría pasar, pero ese camino es largo. O sea, para que llegue a la Porque primero esta instancia es de jueza de primer nivel. Así es. Primero tienes que agotar, y eso es lo que establece la Corte. Todavía falta apelación. Y tienes que agotar todo el proceso de ejecución ante la jueza de primer nivel para que tú puedas ir a la Corte Constitucional. O sea, estamos hablando de no menos de 5 o 6 meses. Hasta eso, como dice Álvaro, ya estará alguien tomando decisiones ahí en la presidencia, ¿no? Y ya esto de la situación jurídica consolidada, pues ya no hay mucho que hacer ahí. En mi caso se aplicó muy bien, ¿no? Sí le tocaba, pero qué pena. Qué pena. Ya está. ¿No? Dejémoslo nomás al doctor. Oiga, ¿a usted le decepcionó la sentencia de la Corte o claro. no? ¿Por qué le decepcionó? Porque, a ver, uno acude a la justicia constitucional y uno acude porque
está confiado de que tenemos jueces fuertes, que están empoderados del cargo, defienden la Constitución, no tienen presiones políticas porque se entiende, ¿no? Yo como ciudadano, porque no tienen juicio político, que será el problema de los tribunales constitucionales. Tienen una independencia y una cápsula brutal. Entonces, cada uno acude y espera que la decisión sea lo más justa. Yo digo, no me importaba si no me nombraba. Si el 106 no importa. Pero usted cree que no fue justo con usted la Corte. No creo que fue justo. O sea, yo sentí que le dio la razón a usted parcialmente de alguna manera. Sí, me contentó con un chupetito, me dijo, vea, Guambrito, tome el chupetito, pero el acto sí, le violó, pero que siga el doctor Fausto Murillo. Entonces, eso es inconcebible. Si ella misma está diciendo que yo no puedo ocupar el cargo, el doctor Murillo era de la función legislativa. De la legislativa. ¿Qué tenía que haber hecho? Lo lógico. Pedirle a la Corte Nacional que mande el titular. Claro. Esa sentencia, por eso, cuando yo veo veo esa situación, digo, qué pena, ¿no? Y claro, los jueces de la Corte Constitucional me dicen que yo no los quiero. No, sí los quiero. Si me mandan mensajes Lo que pasa es que la Corte volvamos a la amistad. Oiga, la Corte para algunos es correísta, ¿no? Algunos ubicados dicen correísta, otros dicen que es obstruccionista. Ha habido fallos de la Corte que a mí me han decepcionado. A mí el fallo que más me decepcionó fue aquel la semana anterior a la primera vuelta electoral del año pasado, porque yo esperaba que la Corte se pronuncie sobre la vicepresidenta. Sobre la licencia del presidente. Claro. O sea, por Dios, el 93 del Código de Democracia dice clarito que el presidente tiene que someterse a una licencia para poder hacer campaña. Y se demoraron todo el mes de campaña, porque fue una campaña corta, y emiten una sentencia, pero para decir, yo no tibia. puedo decir nada porque eso es legal. Mentira, sí había un artículo constitucional en el que... Pero de ahí a decir que la Corte, por ejemplo, nos sirve o le hace el juego a no sé quién, yo estoy muy lejos de eso. Pero yo sigo pensando que la Corte es el último espacio institucional. Mi sentencia, volviendo al tema, sí me decepciona. Pero esos son los temas de la vida. Uno somete las decisiones al juez y tiene que callarse e irse tranquilo, porque uno es demócrata, uno es criado, es abogado, y uno tiene que... Si los jueces decidieron así, uno tiene que hacerlo. ¿Usted sigue creyendo en el derecho? Sí es duro, ¿verdad? ¿Y la Jime? Yo me lo planteo todos los días porque yo trabajo con esto, además, yo como con la justicia. ¿No te sientes decepcionada a veces? Yo creo que mucho, que el control judicial en general no está funcionando como debería y el poder político lo sabe. Y usa esto de aquí para poder tomar decisiones porque sabe que la justicia va a llegar, pero va a tardar. Porque yo sí creo que saben que va a llegar, ¿no? Pero es que sí nos van a sentenciar, pero después. Por ejemplo, la Revolución Ciudadana, ¿no? El tema de la Revolución Ciudadana que se lo hizo también, digamos, saltando algunas normas. Es como, sí, probablemente eso tenga alguna decisión judicial, pero para cuando eso pase ya habrá corrido mucha agua debajo del puente. Entonces, esta idea de que el control judicial es excesivamente lento en el país, que además así debe de ser, para ciertas cosas. Se usa por parte del poder político. Claro, es que hay para otros que en cambio son rapidísimos. O sea, es como, hay para unas cosas sí, para otras cosas no. O sea, es muy discrecional. ¿No? Es muy discrecional y eso lo saben. Pero a mí lo que más me llama la atención es toda esta forma como milimétrica de querer hacer las cosas y de querer, insisto, en pensar que no nos vamos a dar cuenta de lo que están intentando hacer. Bueno, resulta que hay algunos que sí nos damos cuenta. Esta semana ha sido, bueno, como todas, ¿no? Cada que tenemos acá nuestro encuentro en la sala, abordamos las complejidades de la semana. Veamos qué pasa la próxima, porque seguramente hablaremos sobre alguna decisión del Consejo Nacional Electoral en materia político-partidista y de cara a las elecciones que se avecinan. A esperar la próxima semana. Algo va a pasar seguro. Yo llevo 35 años de abogado, ¿verdad?